mis primeras palabras tienen que ser para decir que este seminario es parte del proyecto de excelencia, la génesis de nuevos derechos fundamentales en España en el marco del constitucionalismo global, Ius Génesis, que es el proyecto Excel 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, financiado por la Junta de Andalucía, y del proyecto de I+D+I, la génesis de nuevos derechos fundamentales en el constitucionalismo global, PID 2021/1268750B-100R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y FEDER, una manera de hacer Europa. Dicho esto, pues que tiene que ir por imperativo legal al principio, os recuerdo que la sesión va a ser grabada y que va a ser publicada, no sabemos todavía si no hay cerrado, así que se puede grabar cualquier intervención y la imagen de cualquiera de los presentes. Hoy, y esto es lo importante, hoy tengo el placer de recibir aquí, en nombre de todos, a un compañero y amigo de la Universidad de Sevilla, Abraham Barrero, que es catedrático de Derecho Constitucional, allí digo, en la Universidad de Sevilla, y que está muy vinculado a nuestro tema de proyecto. De todas formas, quien conoce la trayectoria académica e investigadora de Abraham sabe que es una persona muy polifacética, que ha tocado muchísimos temas. Su trabajo, su monografía sobre la libertad religiosa en España, que fue su tesis doctoral también, es un clásico en la materia y además absolutamente imprescindible para quien quiera estudiar la libertad religiosa o otros temas relacionados con ella. Y aparte, pues, tiene infinidad de artículos sobre temas muy diversos, matrimonio homosexual, sobre derechos sociales, etc. Y bueno, nosotros coincidimos, tuvimos el placer, yo tuve el placer de trabajar bastante cerca de Abraham con ocasión de los comentarios al Estatuto de Andalucía, al Estatuto de Autonomía de Andalucía, el proyecto Costa que dirigió Pedro Cruz Villalón, y que Abraham fue también coordinador de todos los trabajos y de la edición. Un trabajo fantástico que demuestra que trabaja muy bien también en equipo, lo cual es un valor en alza en estos tiempos. El motivo principal, aparte de bueno, pues esa cercanía que tenemos, por el que lo hemos traído aquí, es precisamente los proyectos que tenemos en el área relacionados con la creación de derechos y con nuevos derechos fundamentales, porque Abraham Barrero tiene un libro del año 2019, editado por Tirant lo Blanche, que se llama Nuevos Derechos y Garantías. Nuevos Derechos y Garantías. Cuando miras el índice, pues ves que es un libro tremendamente interesante para nuestro tema de estudio. Y aquí pues va a abordar uno de los aspectos que toca en él, concretamente las vías para la adaptación constitucional a los nuevos contenidos de los derechos fundamentales. Yo no me quiero extender más, primero hablará el profesor Barrero, después, como siempre, pues servirá un turno de, no sé si de debate o llamarlo discusión, debate, diálogo. Así que sin más, pues le cedo la palabra a Abraham Barrero. Pues muchas gracias, ¿no? Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí esta mañana en Málaga. La verdad que siempre es un placer venir a Málaga. Bueno, más en esta ocasión, gracias a la amable invitación del profesor Naranjo, ¿no? A quien tanto aprecio personal e intelectualmente. Gracias en general al área de Constitucional de Málaga, al profesor Rodríguez y, bueno, en particular, como digo, a Rafael. Bien, ciñéndome al encargo que se me hizo, quisiera abordar el tema de la adaptabilidad constitucional a los nuevos derechos fundamentales o, si se quiere, a los nuevos contenidos de los derechos fundamentales, ¿no? La capacidad de adaptación
del texto constitucional a las nuevas pretensiones y fundamentales. ¿Qué ocurre con la norma constitucional cuando surge la necesidad de incorporar nuevos derechos fundamentales, nuevos contenidos de los derechos fundamentales? Vaya por delante, bueno, que no pretendo agotar el tema. Quisiera tan solo lanzar algunas reflexiones, algunas preguntas, algunas ideas, ¿no? Y si os parece bien, como indicaba Rafael, pues luego debatir entre todos, ¿no? Voy a hacer una primera intervención breve, 30-35 minutos, no más, ¿no? Consciente de que quizás lo más interesante sea después intercambiar impresiones entre todos, ¿no? Bueno, en todo caso, quisiera hacer alguna aclaración previa, 4 aclaraciones. Aunque mi intervención estará en buena medida centrada en la Constitución española, en su 45 aniversario, bueno, eso no impide que pueda hacer eso no impedirá que pueda hacer alguna referencia de derecho constitucional comparado. Por otra parte, mi intervención estará referida a los nuevos derechos fundamentales, ¿no? Fundamentales en sentido estricto. Es decir, derechos que, como todos sabemos, vinculan al legislador, derechos fundamentales con un contenido esencial que vincula al legislador, derechos, por tanto, con una cualidad constitucional especial, ¿no? Lo que arroja, me parece a mí, consecuencias significativas en el contexto de esta reflexión en torno a la adaptabilidad a los nuevos derechos fundamentales, ¿no? Claro, la adaptabilidad constitucional a los nuevos derechos fundamentales deriva del carácter necesariamente abierto de las constituciones en general y de su parte dogmática en particular. Una declaración de derechos, cualquier declaración de derechos, pues no puede ser una obra cerrada, porque claro, siempre surgen nuevas necesidades que fundamentan nuevos derechos, se reconozca o no ese carácter abierto, explícitamente o no, en el texto constitucional. Ese carácter abierto, esa necesidad de incorporar nuevos derechos, nuevas pretensiones fundamentales, esa necesidad siempre se va a dar. Sí que lo omitía explícitamente, sí que lo omitía expresamente, recuérdese el artículo 29 de la Constitución de 1869. Decía el artículo 29 de la Constitución del 69, y leo literalmente: la enumeración de los derechos consignados en este título no implica la prohibición de cualquier otro derecho no consignado expresamente. Este carácter abierto también lo corrobora hoy, por ejemplo, la Constitución portuguesa. En su artículo 16 dice el texto portugués: los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluyen cualesquiera otros. Otras constituciones no aluden expresamente a esta necesaria adaptabilidad, a este carácter abierto, pero da igual, ¿no? Ese carácter abierto, esa necesidad, por así decir, se presume. Es inexcusable, ¿no? Y en fin, en esta primera intervención mía quisiera centrarme, desde una perspectiva eminentemente formalista, si se quiere, quisiera centrarme en las vías de adaptación, de incorporación, de penetración en el texto constitucional de esos nuevos derechos fundamentales o de los nuevos contenidos de los derechos fundamentales. La experiencia constitucional comparada evidencia que el carácter abierto de las declaraciones de derechos, ese carácter abierto se reconduce a través de distintas vías, distintos cauces de integración de los nuevos derechos o de esos nuevos contenidos, ¿no? Voy a detenerme a continuación en algunas de esas vías o cauces para la adaptación, para la incorporación de esos nuevos derechos, y ahora entro sí en algunos detalles. Más exactamente, adelanto, quisiera detenerme
en 4 cauces o 4 vías distintas de adaptabilidad. En primer lugar, quisiera aludir, obviamente, a la reforma constitucional. La reforma constitucional. En segundo lugar, segunda vía, voy a detenerme en lo que, bueno, en algunas ocasiones he denominado la ampliación constitucional. En tercer lugar, tercera vía, la mutación constitucional. Cuarta vía, cuarto cauce, la inferencia constitucional implícita de nuevos derechos. Y, por último, algo diré, poco diré, pero bueno, algo diré acerca de la reforma estatutaria como vía para la incorporación de nuevos derechos. Repito, 5 vías, 5 cauces: reforma constitucional, ampliación constitucional, mutación constitucional, inferencia implícita, por último, la reforma estatutaria. Bien, primera vía, la reforma constitucional. Evidentemente, la reflexión en torno a esas vías o cauces de incorporación de nuevos derechos, esa reflexión debe comenzar por la reforma constitucional. La activación del poder de reforma, la activación del poder constituyente constituido sería, ¿no?, por así decir, el cauce natural para incorporar al texto constitucional una nueva pretensión ius fundamental. Se cambia la Constitución, justamente la Constitución se cambia para incorporar un nuevo derecho o un nuevo contenido ligado a un derecho, ¿no? Se cambia la Constitución para asumir una nueva, novedosa pretensión ius fundamental, claro, mediando un acuerdo de voluntades significativo que viene exigido por la propia rigidez de la Constitución. Se cambia la Constitución, pero siempre y cuando exista un consenso político especialmente significativo para cambiar el texto constitucional a partir, como digo, de la rigidez de los textos constitucionales contemporáneos. Sirva de ejemplo el derecho a la consulta indígena, ¿no? Derecho deducible del convenio 169 de la OIT de 1989, derecho a la consulta indígena, que, claro, en el ámbito del constitucionalismo latinoamericano ha propiciado pues distintas reformas constitucionales para incorporar este nuevo derecho, ¿no? Así se reformó la Constitución de Ecuador, la Constitución de Ecuador en 2008 para incorporar este nuevo derecho, la Constitución de Bolivia en 2009, la Constitución de México en 2016. La Corte Interamericana ha conceptuado el derecho a la consulta indígena como un nuevo derecho conectado con el artículo 23 del Pacto de San José de la Convención Interamericana, artículo 23, derecho a la participación política, un derecho igualmente conectado al artículo 21 del Pacto de San José, derecho de propiedad indígena, ¿no? Y en buena medida ha sido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa jurisprudencia relativa a la consulta indígena, ha sido en buena medida la jurisprudencia de la Corte, significativamente la famosa sentencia, a partir de la famosa sentencia Saramaca del 2007, ha sido esta jurisprudencia de la Corte la que en último extremo ha desencadenado esos procesos de reforma constitucional, ¿no? Siguiendo a Bartolomé Clavero, podríamos distinguir en lo que concierne al derecho a la consulta indígena, podríamos distinguir 3 niveles de reconocimiento en el constitucionalismo latinoamericano. 3 niveles. En primer lugar estarían las constituciones que explícitamente incorporan el derecho a la consulta. En segundo lugar estarían otras constituciones que no enuncian expresamente el derecho a la consulta, pero que sí han incorporado otros derechos
conexos o ligados a la consulta, por ejemplo, la diversidad étnica y cultural, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, la participación de los distintos, la participación de las distintas comunidades indígenas en las decisiones que les afecten, participación de los representantes de estas comunidades. Bien, y en tercer lugar, en el tercer escalón, estarían aquellas constituciones latinoamericanas que no contienen ninguna previsión relativa a los pueblos indígenas. Este ejemplo de la consulta indígena confirma, por otra parte, que algunos nuevos derechos, algunas de estas nuevas pretensiones fundamentales tienen su origen en el derecho internacional de los derechos humanos. Claro, con lo cual se plantea la cuestión bien interesante de la interacción entre el plano internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, y el plano constitucional, nacional, local, en la delimitación e implementación de esas nuevas pretensiones fundamentales. En este sentido, y volviendo a la Constitución española, tan solo quisiera dejar constancia de las posibilidades que, respecto de esa interacción entre el plano internacional y el plano constitucional nacional, las posibilidades que ofrece el artículo 95.1 de la Constitución española, ¿no? La consulta previa para dirimir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un tratado internacional. Consulta previa que, como se sabe, puede desencadenar, llegado el caso, en la reforma constitucional en caso de insalvable contradicción entre el tratado y la Constitución. Por lo demás, no creo que se pueda inferir del texto constitucional español ninguna regla sustantiva clara en orden a si la incorporación de un nuevo derecho fundamental deberá incluirse en la sección primera o en la sección segunda del capítulo segundo, y por tanto no hay regla clara acerca de si debiera seguirse el procedimiento de reforma del 167 o del 168. Bueno, lo que quiero subrayar es que me parece a mí que la incorporación de un nuevo derecho fundamental y a reforma constitucional entraría más bien en el terreno de una decisión política discrecional del poder de reforma constitucional. Esto por lo que se refiere a la reforma constitucional. Bien, en segundo lugar quisiera detenerme, siguiendo el esquema que anunciaba al comienzo, en la ampliación constitucional. La ampliación constitucional implica que a un texto, a una previsión constitucional, se le van encontrando nuevos contenidos. De modo que el texto se amplía, ¿no? El texto engorda y dentro del texto incluimos ahora pues nuevas pretensiones fundamentales. Dicho más técnicamente, ¿no? El contenido esencial de un derecho ya formalizado en el texto constitucional, ese contenido se expande, se abre, se extiende a nuevos contenidos. Esa previsión constitucional se amplía. Habría que reconocer que en esta ampliación constitucional, claro, han jugado un papel decisivo determinados mandatos constitucionales que remiten a la comparación con el derecho internacional de los derechos humanos, remiten a la comparación como mandato o como principio, parámetro de interpretación de los derechos fundamentales. Así ocurre, volviendo a la Constitución portuguesa, así ocurre con el artículo 16, antes mencionado, aunque el artículo 16 de la Constitución portuguesa alude exclusivamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. Un precepto parecido al 16 de la Constitución portuguesa se incluyó en la Constitución colombiana del 91, también en la Constitución argentina tras la reforma del 94,
y un precepto también parecido, un mandato interpretativo de este género, parecido en la Constitución peruana del 93. Bueno, por lo que hace a la Constitución española tenemos el 10.2, ¿no? Tenemos nuestro 10.2 y claro, a partir de este 10.2, hoy por ejemplo, se admite ya sin dificultad lo que alguna doctrina ha llamado el contenido medioambiental de los derechos fundamentales. El contenido medioambiental de los derechos fundamentales. La protección del medio ambiente en la Constitución española, en el artículo 45, esa protección es un principio rector, pero bueno, determinadas manifestaciones de la protección medioambiental caen dentro del contenido declarado de algunos derechos fundamentales. Significativamente, la inviolabilidad del domicilio, la integridad física, el derecho de propiedad e incluso la libertad de información. Otro ejemplo de ampliación constitucional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha extendido el derecho al respeto a la vida privada y familiar para artículo 8 del convenio, derecho al respeto a la vida privada y familiar. Bueno, el Tribunal Europeo ha ampliado este derecho para incluir dentro de él el llamado derecho a la identidad única, segura y legal de los menores. Derecho a la identidad única, segura y legal en el contexto del rechazo a una filiación obtenida por gestación por sustitución o gestación subrogada. Lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que, bueno, sin duda, los Estados tienen una cierta libertad legislativa, un cierto margen de apreciación en torno a la gestación por sustitución, a la gestación subrogada, pero claro, ese margen de apreciación no es absoluto, tiene límites, y entre esos límites está la situación de incertidumbre jurídica en que se puede abandonar a los menores, ya digo, en el caso de que un Estado no reconozca una filiación obtenida en otro Estado por gestación o sustitución subrogada, ¿no? Pues en esta línea de la ampliación, como digo, en alguna sentencia el Tribunal Europeo ha echado mano del artículo 8 del convenio para amparar este nuevo derecho a la identidad única, segura y legal de los menores, ¿no? Para evitar que los menores queden en una situación, ¿no?, por así decir, de limbo jurídico, queden abandonados a su suerte, ¿no? Bueno, en sentido análogo, el derecho al olvido, ¿no? El derecho al olvido, a partir de la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el derecho al olvido, en el fondo, no deja de ser una ampliación, ¿no?, o una actualización del derecho a la protección de datos. Bien, también aquí creo que cabe apreciar esa ampliación. Bien, en definitiva, me parece claro, me parece evidente que, bueno, algunas previsiones del capítulo 2 de nuestra Constitución han experimentado una considerable ampliación vía artículo 10.2 y, claro está, por influencia, de forma más inmediata, por influencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, más recientemente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hoy en día, claro, esta ampliación se percibe como algo evidente, ¿no?, o como algo pacífico, en el sentido, lo que quiero decir es que esta ampliación constitucional, pues hoy en día no suscita demasiados reparos, pero hay que reconocer que no siempre ha sido así, ¿no? Cabría recordar el intensísimo debate que en España se planteó al hilo de la desnaturalización de la inviolabilidad del domicilio. La reacción de un buen sector doctrinal español contra la sentencia, la famosa sentencia López Ostra, contra España, esta sentencia tan significativa de diciembre del año 94. O también se podría recordar, o más bien traer a colación, claro, la resistencia
del Tribunal Constitucional Español a incluir dentro del derecho a la vida privada y familiar de los extranjeros determinadas exigencias contra la expulsión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sitúa determinadas exigencias de la reagrupación familiar dentro del artículo 8 del convenio, intimidad privada y familiar, y en cambio nuestro Tribunal Constitucional incorpora esas previsiones, perdón, esas exigencias, incorpora esas exigencias y en definitiva esos límites frente a una orden de expulsión. El Tribunal Español, en cambio, sitúa esas exigencias en el ámbito del artículo 39, más específicamente, más concretamente el 39.4, protección de la familia, protección de los menores, y en todo caso, dentro del 24, derecho a la tutela judicial efectiva. Pero ahí, ¿no? Ahí hay una cierta disonancia entre la jurisprudencia del Tribunal Europeo y la jurisprudencia constitucional española. Bien, tercera vía para la integración, para la adaptabilidad. El tercer cauce, la tercera vía sería la mutación constitucional. La mutación constitucional. La ampliación de contenidos puede, llegado el caso, puede derivar incluso en mutación o transformación del sentido del texto constitucional. No es que el texto se amplíe, que se amplía, sino que el texto ahora se entiende de otro modo. Se da, en el caso de la mutación, se da un diferente entendimiento, una diferente comprensión del contenido declarado de un derecho. Un diferente entendimiento de una determinada previsión constitucional. El texto no cambia, la literalidad del texto no cambia, pero el entendimiento de ese texto sí que cambia, ¿no? El entendimiento muta. Esto es básicamente, bueno, no me voy a detener mucho en esto porque todos somos perfectamente conscientes. Esto es básicamente lo que ha sucedido en buena parte de los ordenamientos europeos a partir de la primera década del siglo XX con el derecho al matrimonio. Tradicionalmente, el derecho al matrimonio se concebía como el derecho a formalizar el vínculo afectivo entre un hombre y una mujer, ¿no? Hoy en día el derecho al matrimonio, bueno, es el derecho a formalizar el vínculo afectivo, pero al margen de la orientación sexual de los contrayentes. En España, como sabemos todos, esta mutación constitucional fue avalada por el legislador, por la Ley 13/ del 2005 de reforma del Código Civil. Esta mutación fue confirmada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 198 del 2012. Bueno, habría que reconocer, en todo caso, que, claro, entre los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, pues no hay unanimidad en orden a la conceptuación del matrimonio igualitario, ¿no? Del matrimonio homosexual. No hay unanimidad, eso hay que reconocerlo. Simplificando algo las cosas, yo diría que, bueno, hay tres modelos, ¿no? Hay tres modelos de aproximación de la jurisdicción constitucional al matrimonio igualitario. Dos posiciones extremas, diría yo, y una extrema, ¿no? Dos posiciones antagónicas y en medio una posición, ¿no?, por así decir, intermedia, o si se quiere, conciliadora. En un extremo estaría la posición del Tribunal Constitucional de Hungría, ¿no?, que entiende que el matrimonio homosexual es inconstitucional porque supondría, ¿no?, quebrar la imagen maestra, el leitbild de una institución milenaria, ¿no?, el matrimonio. Dice el Tribunal Constitucional de Hungría. Bueno, eso no impide que el legislador, en todo caso, contemple una ley de uniones civiles, pero en ningún caso, lo que no se puede hacer en ningún caso es abrir la institución matrimonial a las parejas homosexuales.
En el otro extremo, diría yo, ¿no? Si se me permite esa expresión, bueno, en el otro extremo estaría la posición del Tribunal Supremo de Canadá, de la Corte Suprema de Sudáfrica y también del Tribunal Supremo Americano, ¿no? Estos tribunales han certificado esa mutación, entienden que se ha producido una mutación en el ámbito subjetivo y modal del matrimonio, certifican esa mutación y por tanto consideran estos tribunales que el derecho contra el matrimonio de las personas homosexuales, de los ciudadanos homosexuales, es un derecho fundamental. Exactamente el mismo derecho fundamental a contraer matrimonio que tienen las parejas heterosexuales, ¿no? Se certifica la mutación y esa mutación aprovecha al derecho fundamental, ¿no? Y en medio estaría, entiendo yo, en medio estaría la posición del Tribunal Portugués, del Tribunal Constitucional Portugués, del Consejo Constitucional Francés y también la posición del Tribunal Constitucional Español, que entienden, estos tribunales, estas Cortes Constitucionales, han venido a considerar que sí, que efectivamente esa mutación es perfectamente constitucional, el matrimonio igualitario es constitucional, pero en todo caso el derecho a contraer matrimonio de las parejas homosexuales es una opción legislativa que en todo caso debe resolver o debe certificar el legislador, ¿no? Por tanto, el derecho al matrimonio no sería un derecho fundamental y no sería exactamente el mismo derecho que el derecho a contraer matrimonio de las parejas heterosexuales, ¿no? En definitiva, estos tribunales constitucionales en esta posición conciliadora o intermedia, discutible desde luego, consideran que bueno, el matrimonio igualitario es una cuestión socialmente controvertida que debe resolver el legislador democrático, ¿no? Y no tanto la jurisdicción constitucional, ¿no? Claro, la mutación constitucional como vía para la adaptabilidad constitucional a los nuevos derechos fundamentales, esta vía para la integración de nuevos derechos fundamentales suscita las dudas y los interrogantes que suscita la mutación en tanto categoría jurídico-constitucional general. Y la verdad es que la mutación plantea serias dudas, ¿no? Dudas teóricas muy, muy interesantes, ¿no? Claro, ¿qué elementos objetivos certifican que se ha producido una mutación? ¿Qué elementos objetivos avalan esa mutación y, por tanto, ¿no? ¿Qué elementos objetivos avalan, ¿no? la interpretación evolutiva de los derechos fundamentales? Claro, otra duda. ¿Quién debe certificar que se ha producido una mutación? ¿El legislador o la jurisdicción constitucional? La jurisdicción constitucional, incluso aunque no haya intervenido el legislador democrático. Y claro, por último y sobre todo, ¿cuáles son los límites de una mutación constitucional? ¿Cuándo es ineludible el recurso a la reforma constitucional y no hay mutación que valga, ¿no? ¿Cuándo, en todo caso, es ineludible la reforma constitucional? Bueno, sin duda me parece a mí, en todo caso, que el debate en torno al matrimonio igualitario pues, ilustra bien de las posibilidades y de los límites de la mutación como vía o cauce para la adaptabilidad de la Constitución a los nuevos derechos o a los nuevos contenidos de los derechos. En cuarto lugar, cuarta vía para la adaptabilidad, brevemente quisiera detenerme en lo que antes mencionaba como inferencia constitucional implícita. Inferencia constitucional implícita. Bueno, a veces hay que reconocer que no cabe la ampliación constitucional, no cabe la ampliación de contenidos, tampoco cabe la mutación. Claro, no siempre se puede forzar el contenido declarado de un derecho fundamental para procurar esa ampliación,
Y claro, a veces no cabe forzar el tenor literal de la Constitución. Bueno, pues si no cabe ni la ampliación ni la mutación, a veces el nuevo derecho fundamental puede deducirse o puede inferirse implícitamente de una cláusula abierta o de un principio general pro libertate. El constituyente español del 78 no contempló ninguna cláusula de esta naturaleza. Sí, como decía al comienzo, sí incluyó una cláusula de este género la Constitución del 69, de 1869. Esta cláusula o principio general pro libertate sí que se prevé en otros ordenamientos, ¿no? En otros ordenamientos constitucionales, en otras constituciones. De nuevo, el artículo 16 de la Constitución portuguesa, el artículo 33 de la Constitución argentina, la 9ª enmienda a la Constitución americana. Fijaros, en Portugal, en base a este artículo 16, en Portugal la doctrina distingue entre derechos fundamentales formales y materiales. Se habla también en Portugal de derechos fundamentales extraconstitucionales o derechos fundamentales atípicos. Bueno, en definitiva, se entiende que la Declaración de Derechos es un catálogo inacabado, ¿no? En Argentina, en términos similares, la doctrina habla de derechos fundamentales implícitos. En Italia, en Alemania, la jurisdicción constitucional ha deducido nuevos contenidos de los derechos fundamentales a partir del artículo 2, Italia, artículo 2.1, Alemania, es decir, a partir de la enunciación del libre desarrollo de la personalidad. En España, bueno, esta cláusula abierta o de inferencia implícita no existe, pero bueno, alguna doctrina entiende que, bueno, que habría esa deducción o esa inferencia a partir del 10.1, dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad. Bueno, lo cierto es que el Tribunal Constitucional español hasta el momento, bueno, no se ha decidido, hasta donde yo llego, ¿no? No se ha decidido claramente a deducir del artículo 10.1 ningún derecho material, ningún derecho implícito, ningún derecho atípico, aunque como revela algún voto particular bien significativo, esa posibilidad ha sido debatida en el Pleno, ¿no? Por ejemplo, en este sentido me parece muy ilustrativa la sentencia, por poner un solo ejemplo, la sentencia del Tribunal 290 del 2000, ¿no? Con un voto particular de Manuel Jiménez de Parga, al hilo de la llamada libertad informática. Bien, y por último, estoy pasando. Y por último, bueno, conforme al esquema del comienzo, por último quisiera hacer unas breves consideraciones, y más estando aquí Rafael y Ángel, quisiera hacer unas breves consideraciones, muy breves, para no quedar en evidencia, en relación a la reforma estatutaria. La reforma estatutaria como vía o como cauce de adaptación de nuevos derechos. Claro, en este caso, en último lugar, la reforma estatutaria, claro, aquí estaríamos ante una vía o un cauce para la adaptación de nuevos derechos al margen de la Constitución o en paralelo a la Constitución, aunque, bueno, tampoco cabría ignorar que el Estatuto de Autonomía, dentro del ordenamiento autonómico, dentro del ordenamiento constitucional español, el Estatuto de Autonomía, bueno, tiene una posición singular, tiene una posición especial, en cierto sentido una posición cuasi constitucional, dentro del ordenamiento autonómico.
Me parece a mí que todos podemos convenir que, claro, la última oleada de reformas estatutarias en España, iniciada a partir del año 2006, creo que perseguía un triple propósito, ¿no? En primer lugar, claro, reforzar determinados elementos identitarios en algunas comunidades autónomas. En segundo lugar, clarificar el reparto competencial a través de lo que se llamó el blindaje, ¿no? Se llama el blindaje competencial. Y en tercer lugar, y sobre esto me detengo, en tercer lugar, claro, reconocer más derechos estatutarios, además derechos estatutarios con un contenido que vincula al legislador autonómico. En el fondo, esta oleada de reformas estatutarias, bueno, puso de manifiesto, me parece a mí, un cierto agotamiento del Estado autonómico y más ante la incapacidad de activar la reforma constitucional del título octavo, un cierto agotamiento en el Estado autonómico o en la evolución del Estado autonómico, por lo que alude a los derechos estatutarios, a los nuevos derechos estatutarios. Claro, la doctrina española debatió intensamente si cabía reconocer derechos fundamentales en los estatutos de autonomía. Para un sector de la doctrina, sin duda, ¿no? Sin duda esa posibilidad existía, claro, siempre que fueran derechos ligados a competencias autonómicas y teniendo presente que el Estatuto de Autonomía es norma que integra el bloque de la constitucionalidad y es, como antes decía, ¿no?, la norma de cabecera del ordenamiento autonómico. Para otro sector de la doctrina, no, eso no podía ser, ¿no? El Estatuto no podía contemplar derechos fundamentales, ¿no? Se entendía, utilizando distintos argumentos, se entendía que en esta materia, en lo que alude a los derechos fundamentales, se daría una suerte de reserva de constitución, ¿no? Una suerte de reserva de constitución. El Tribunal Constitucional Español, en las sentencias, en las famosas sentencias 247 del 2007 y, claro, en la sentencia 31 del 2010, el Tribunal Constitucional Español, yo creo que de algún modo se decantó en favor de la segunda posición, de la segunda postura. El Tribunal reconoce que la posibilidad de que un estatuto incorpore derechos, esa posibilidad no entra en conflicto con el 147.2 del texto constitucional. El 147.2 es el que establece la materia autonómica. Bueno, dice el Tribunal, bueno, aunque en el 147.2 no se mencionen los derechos, no podemos interpretar el 147.2 como un numerus clausus. No, la materia estatutaria puede ir más allá del 147.2. Ahora bien, matiza el Tribunal, esos derechos no son derechos subjetivos, más bien son directrices, objetivos, mandatos, de modo que la interposición del legislador es inexcusable para completar el régimen jurídico de esos derechos, ¿no? Y, en definitiva, para hacerlos justiciables. Es el legislador autonómico, en definitiva, el que configura esos derechos, ¿no? Solo son exigibles cuando el legislador autonómico interviene. Claro, la tesis del Tribunal Constitucional en estas sentencias, claro, todo esto es muy matizable, todo lo que digo es muy matizable, pero la tesis del Tribunal Constitucional ha sido criticada por buena parte de la doctrina, yo creo que con mucha razón. Se entiende que, claro, el Estatuto de Autonomía, con esta doctrina, el Estatuto de Autonomía y los derechos estatutarios quedan rebajados, ¿no? Quedan degradados. Bueno, por lo que ahora me interesa, lo que quiero subrayar es que, bueno, en definitiva, cabe dudar, a la luz de esa jurisprudencia constitucional, cabe dudar que la reforma estatutaria sea un cauce idóneo, ¿no?, para la adaptabilidad o para la incorporación de nuevos derechos fundamentales. Bueno, a modo de conclusión,
a modo de conclusión, 2 o 3 ideas tan solo y me atreveré a lanzar alguna pregunta final para el debate. A modo de conclusión, creo que se puede afirmar sin dificultad, claro, algo muy evidente por otra parte. La reforma constitucional, sin duda la reforma constitucional es el cauce idóneo, el cauce natural para la adaptación, para la adaptabilidad constitucional a los nuevos derechos fundamentales o a los nuevos contenidos de los derechos. Claro, lo que sucede es que en ocasiones la rigidez constitucional dificulta la activación de la reforma. Y, en el fondo, esa dificultad es la que justifica que los tribunales constitucionales, entre ellos el español, pues hayan avalado, ¿no?, otras vías o otros cauces para la adaptación, ¿no? Lo que yo antes denominaba la ampliación constitucional, la mutación constitucional, la inferencia implícita. Bien, creo que de mi intervención se deduce que, claro, son vías, son cauces que presentan indudables ventajas, pero también algunos inconvenientes, ¿no? Y plantean algunas dudas, relevantes, ¿no? Ventajas, inconvenientes, ¿no? Si uno lee, bueno, pues, la sentencia 198 del 2012, la sentencia de matrimonio igualitario, uno puede contrastar fácilmente la postura de la mayoría, favorable a una interpretación evolutiva del 32, y en cambio los votos particulares, que no carecen de alguna razón, ¿no?, en algún punto, aunque yo comparto la opinión de la mayoría, pero bueno, lo que yo comparto importa poco, pero bueno, quiero decir que uno en esa sentencia sirve bien para comprender, ¿no?, esas ventajas y esos inconvenientes que a veces plantean estas otras vías para la adaptación, ¿no? Bueno, y un par de preguntas para el debate que, me podría haber detenido en ellas, en estas cuestiones, pero no, tampoco quería que esto se alargara innecesariamente, ¿no? Un par de preguntas. ¿Qué os parece? En aquellos ordenamientos constitucionales con control difuso, con control de constitucionalidad difuso, esa adaptabilidad o esa adaptación ofrece más posibilidades. Hay más margen para la adaptación en el contexto del control difuso. Esos ordenamientos con control difuso son más proclives o menos resistentes a esa adaptación. Y otra pregunta interesante, me parece a mí, puede ser otra cuestión que merece alguna reflexión adicional, es si en el caso de lo que antes denominaba la ampliación y la mutación, o incluso la inferencia implícita, si en esos casos, claro, la jurisdicción constitucional, los tribunales constitucionales, pueden tomar la iniciativa para certificar esas mutaciones, esas ampliaciones, esas inferencias implícitas, o sería más razonable, a partir de un principio de autocontención, sería más razonable que la jurisdicción constitucional más bien remara, ¿no?, a favor de obra, ¿no? Es decir, que los tribunales constitucionales certificaran esas mutaciones, pero siempre a partir de la intervención del legislador democrático, ¿no? Lanzo estas preguntas para el debate, pero bueno, podemos debatir acerca de lo que queráis. Y nada más, ¿no? Esto es lo que yo quería decir en esta primera intervención mía. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, profesor Barrero, por esta excelente ponencia. Y se abre el foro para intervenciones, dudas, preguntas, reflexiones.
Ángel Rodríguez. Hay que decir el nombre por el récord. Bueno, yo voy a intervenir varias veces, porque si no me voy a alargar muchísimo. Y la primera intervención, desde luego, parte de la felicitación que acaba de Blanco, y yo creo que estamos todos de acuerdo, una intervención magnífica, ¿verdad? Cada uno de los puntos que has planteado, efectivamente, abre un montón de cuestiones, y la síntesis que has hecho es tremendamente valiosa para intentar dotar de alguna sistemática a esta cuestión. De verdad que enhorabuena. Y luego, cogiendo un poco el guante que he lanzado, alguna reflexión sobre un par de los aspectos que a mí me han parecido más debatibles, ¿no? Y si luego, pues, en función de cómo vaya el debate, que yo creo, seguro que va a haber bastantes intervenciones, pues es posible que lo inviertan en esta ocasión. Bueno, muy brevemente empiezo por las dos cuestiones que han lanzado. Las dos son tremendamente pertinentes y me parece muy oportunas, porque lo del control difuso, claro, entronca con este control de convencionalidad que empezamos a tener ahora, no solamente de convencionalidad del Convenio Europeo, sino también el derecho comunitario, y con la apertura que hay, es otro modelo completamente distinto. Es decir, ahí sí que habría una mutación constitucional evidente, porque una cosa es que vayamos ampliando el papel del Tribunal Constitucional en la adaptabilidad o en la ampliación, como queramos llamarlo, de los nuevos derechos, y otra cosa es que le demos entrada al banquete a todos los tribunales, cada uno con la eficacia que va a tener la decisión de cada nivel, ¿no? Desde luego, en términos de enriquecimiento del debate, del diálogo, etcétera, por supuesto que sí, mucho mejor. Pero en términos de seguridad jurídica y en términos, además, de límites, que es de lo que me gusta hablar, de límites a la incorporación de nuevos derechos fundamentales, a lo mejor la noticia no es tan bienvenida, ¿no? Porque yo tengo que aclarar también que en los proyectos en todo lo que estamos incluidos, a mí me toca, por ejemplo, la parte, vamos a decir, más desagradable, porque claro, cuando uno hay un proyecto sobre nuevos derechos, pues todo el mundo está a favor de los nuevos derechos, pero siempre tiene que venir alguien, en este caso me toca venir y diga, oiga, no toda la vida, esto también tiene su lado, digamos, oscuro, pero tiene sus inconvenientes. ¿Cuáles son los límites de esa proliferación, digamos, a llamar en la memoria del proyecto de nuevos derechos, ¿no? Entonces, claro, esto del control cada vez más difuso quizá introduzca demasiado, como ahora se dice, demasiado ruido en la conversación. No lo aplaudiría así como todo, ¿no? Pero bueno, desde luego es una tendencia que se está dando muchísimo. Y luego también me ha parecido muy interesante la segunda cuestión que hablas, porque claro, cuando hablamos del papel del tribunal, no es lo mismo el tribunal constitucional, el tribunal apoyando una decisión previa del legislador democrático, es decir, el principio de democracia no se resiente tanto si el tribunal actúa en contra o a favor del legislador. Y yo creo, retomando por ejemplo el caso que has citado del matrimonio minoritario, del matrimonio homosexual, yo creo que eso implica mucho las diferentes aproximaciones de lo que podríamos llamar, creo yo, modelo europeo y modelo americano, ¿no? Es decir, simplificando mucho también. En Estados Unidos, lo que el ciudadano está acostumbrado es que son los tribunales los que le ayudan en sus derechos en contra del legislador o ante la prohibición del legislador o ante la omisión del legislador. Mientras que el modelo europeo es el contrario. Si nosotros queremos un nuevo derecho, lo que vamos es a presionar al Parlamento para que apruebe una buena ley, una nueva ley, ¿no? Entonces, ese modelo más judicial o ese modelo más legislativo tiene sus consecuencias. Pero claro, en Estados Unidos, ¿cómo afirma el Tribunal Supremo norteamericano el matrimonio igualitario? Ante legisladores estatales que lo quieren prohibir.
¿Cómo lo afirma nuestro Tribunal Constitucional? Ante una decisión de las Cortes que es republicana. Bueno, ese matiz yo creo que es muy importante. Hay mucho que decir de los derechos estatutarios, desde luego, mucho que decir. Yo tengo un proyecto de paper por ahí que un día habrá que sacarlo, cuyo título es ¿qué fue de los derechos estatutarios? Porque empezamos con el estatuto nuevo, en fin, ¿no? Que dice lo que dice, claro, la interpretación no era muy difícil, ¿no? Yo contaré una pequeña anécdota, ahora que ya no estoy en la función consultiva, pero que haya que hacer un dictamen en el Consejo Consultivo de Andalucía, en donde había un proyecto de reglamento, un proyecto de ley, un derecho estatutario, digamos, concernido, entenderlo con calzador, mira, que el proyecto no figuraba. Pues hablamos, el decreto de qué sé yo, de los nuevos baremos para la educación, sí, porque el derecho a la educación, el artículo 27 de la Constitución, claro, hay que levantar la mano porque nadie se acordaba de que hay un derecho estatutario a la educación que tiene una serie de implicaciones. Yo creo que, ha pasado ya mucho tiempo, yo creo que los derechos estatutarios están condenados a tener un papel muy, muy secundario. Formalmente sobre el papel no debería ser así, pero la dinámica política es esa, y yo creo que no hay litigiosidad en torno a los derechos, sobre todo cuando son derechos estatutarios, que la categoría no sé en dónde estaría, si estaría en la ampliación o en la que desarrolla, tampoco el concepto de desarrollo que es muy inadecuado, pero que de alguna forma añaden un contenido estatutario a un derecho constitucional. Entonces el derecho constitucional se forma en el derecho estatutario. Yo creo que esa vía muy interesante, pero por ahora, si no fallida, sí por lo menos. Bueno, y la pregunta concreta también me gustaría hacer, que ya no me vuelvo a esto de lo mismo. Un juicio general, ¿no?, sobre todas estas vías que tú has citado, que me parece que todas tienen, tú lo has dicho, sus problemas, sus ventajas, sus inconvenientes, pero como fenómeno general, por encima de que estemos hablando de reforma, de ampliación, de educación, de la inferencia constitucional implícita a la que tú has hecho mención, ¿qué te parece el fenómeno de proliferación de nuevos derechos? En principio, como empecé diciendo, pues todo el mundo lo saluda como algo muy digno de elogio y hablamos, bueno, conocidísima teoría de las generaciones, pues están sorteando las generaciones, etc. No sé si hay también datos para pensar que, por supuesto que hay que atender las demandas sociales, etcétera, pero claro, cuando todo es un derecho fundamental, cuando se empieza teniendo un derecho y se acabará teniendo un derecho fundamental, y cuando, qué sé yo, hasta el más menor, llegará a ser titular de derechos fundamentales, si la propia categoría no pierde fuerza, no pierde consistencia, ¿no? Porque claro, luego viene la segunda parte. Mientras más derecho mejor, pero luego hay que ponderar, luego hay que enfrentar contenidos contrapuestos, estamos consagrando como derechos e intereses que están enfrentados, eso significa que va a haber mucho mayor ámbito para la institucionalidad judicial, etc. Bueno, este balance que perdón por ser tan larga, pero muchas gracias. Nada, gracias a ti, Ángel. Un placer escucharte y nada. Básicamente coincido con todo lo que tú has dicho y coincido con esa preocupación que tú apuntabas al final, ¿no? Claro, la elevación de determinadas pretensiones infundamentales, bueno, todos podemos percibirlo como algo positivo, pero cuidado que, claro, esa elevación en último extremo, como tú muy bien apuntas, puede implicar un cierto, no ya que se planteen problemas desde la perspectiva de la proporcionalidad, ¿no? Yo creo que el principal problema que plantea esa elevación generalizada de determinadas pretensiones a derechos fundamentales, como tú bien apuntas, desde luego, es, hombre, que se da un cierto estrangulamiento del pluralismo político. Claro, a veces percibimos al legislador, ¿no? Me da la sensación de que siempre percibimos al legislador democrático negativamente y yo en cambio, a veces lo que echo en falta es que no se reconozca respecto a determinadas cuestiones socialmente controvertidas, no se reconozca
el margen de apreciación del legislador. Aunque, hombre, puede sonar un poco fuerte, pero yo no tengo claro, personalmente yo no tengo claro que el aborto tenga que ser un derecho fundamental. Yo no tengo claro que el matrimonio homosexual deba ser un derecho fundamental. Hombre, yo abogo desde luego, vamos, yo estoy a favor de que haya una regulación del aborto generosa, ¿eh? Sin duda creo en la constitucionalidad de una ley de plazo generosa, pero insisto, ¿no? Desde la perspectiva constitucional yo no tengo claro, y este es un debate que se está planteando a día de hoy, que el aborto tenga que ser un derecho fundamental. En el caso del matrimonio homosexual creo que ya hemos llegado a un estadio o a un momento que sí, ¿no? Que ya no debería haber vuelta atrás. Pero, bueno, en el caso del aborto también tengo alguna duda. Pero repito, ¿no? Coincido contigo, la elevación de determinadas pretensiones a la categoría de derechos fundamentales implica en último extremo un estrangulamiento del pluralismo político y del margen de apreciación del legislador. Y cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. Y en el fondo yo creo que eso estaba, aunque sean todos los criticables que se quieran, pero en el fondo eso está en la postura del Tribunal Constitucional y lo de los derechos estatutarios. Es decir, coño, aquí estamos elevando a fundamental determinadas pretensiones que igual no deberían ser derechos fundamentales, ¿no? Porque si no, nos estamos cargando efectivamente, en el fondo, no ya el pluralismo político, sino la propia categoría de derechos fundamentales como derechos ligados a la dignidad racional de la persona, ¿no? En fin, o sea que coincido con todo lo que has manifestado y con esa preocupación, ¿no? que apuntabas. Si no, María Dolores Cabello, iba a decir si nadie quiere voy yo, no que no íbamos, sino que si nadie quiere voy yo, pero tiene la palabra María Dolores. Me encanta la exposición porque estamos trabajando con los derechos y yo estoy en el medio ambiente. Eso me ha llevado a estudiar la nueva ley que reconoce personas jurídicas en Ardenó y a leer doctrina y estoy deseando leer el libro Nuevos Derechos y Garantías, aunque he tomado buenas notas. Entonces, aprovechando la oportunidad, me gustaría preguntarte tu opinión sobre dos ideas, ¿no? Por un lado, este reconocimiento del edad menor con personalidad jurídica parece un giro, digamos, de un objeto de derecho, objeto de protección, donde interviene el objeto de protección y los poderes públicos que protegen, a configurarlo como sujeto de derecho. Y además, al legitimar a la ciudadanía para ejercitar esas acciones de protección, tenemos también otro tipo de derechos o de acciones al menos, interviniendo ya la laguna, pero como sujeto de derecho, al mismo tiempo objeto de protección, los sujetos legitimados para proteger o para ejercer las acciones, se crean varios órganos y lógicamente la administración. Les sería un poco esa reflexión con respecto a cómo podemos hablar o afrontar la idea de que la naturaleza es sujeto del derecho. Que hay que reflexionar un poco sobre eso. Y en segundo lugar, al hablar de toda esta vía de la estabilidad, me ha resultado tremendamente interesante, porque hasta ahora, con el medio ambiente, había reflexionado, bueno, de lectura de la doctrina, no es cosecha mía, la posibilidad de, a través de la conexión del derecho al medio ambiente, su principio rector, un derecho social, pero el derecho al medio ambiente en su conexión con la salud y posiblemente con el derecho a la vida, o incluso, como se ha dicho, con la intimidad, con el ruido ambiental, por ejemplo, sin cambiar la naturaleza del derecho, podría lograrse la protección a través del recurso de la paz, ¿no? Esa construcción teórica que nos llevaría lógicamente a lo que sería un reconocimiento jurisprudencial o por lo menos una protección, una eficacia, sin que cambie la naturaleza. Lógicamente, para configurarlo como un verdadero derecho fundamental, entiendo que tendría que producirse una reforma constitucional, ¿no? Salvo que pudiéramos admitir que el legislador, como estamos hablando, ¿no? Esta elevación de
de los derechos, que no se le llama exactamente así. Y esas son dos ideas que no es que yo las tenga claras, pero me gustaría compartirlas. Muy bien, pues muchas gracias. Me parece una pregunta muy interesante. Yo lo que pasa es que no tengo no conozco bien el debate en torno al mal menor, pero yo creo que diseñar una protección jurídica, yo creo que no plantea especiales problemas, ¿no? Quiero decir que en la línea de lo que he expresado antes, bueno, siempre y cuando el legislador, claro, me imagino que sí, que aquí, claro, hay un debate de fondo que yo desconozco en torno a la naturaleza, ¿no?, jurídica de los derechos y de los sujetos de derechos, pero bueno, siempre y cuando esa protección jurídica se dispense por el legislador y claro, evidentemente, hombre, otra cosa sería la elevación al rango de derecho fundamental, que eso ya sí que me suscita más dudas, ¿no? Pero en principio esa protección jurídica yo no le veo ninguna dificultad, ¿no? Pero ya digo que no conozco bien ese debate, ¿no? Es la línea particular, Sí. que parte de la ciudadanía de la zona, se crean 3 órganos de protección, se dividen en organismos, y la declaración más importante es que se le reconoce personalidad jurídica y un conjunto de derechos concretos a la protección, a la contaminación, digamos, a la conservación, y bueno, es muy novedosa la ley. De hecho, está siendo estudiada en otros países, aunque ya no hay un reconocimiento de la naturaleza en Perú, y también en conexión con los derechos de la naturaleza, los derechos de las generaciones futuras, que ahora se acaba de reformar la Constitución italiana para incorporarlo. Y previamente estaba en algunas constituciones de Sudamérica y también lo han reconocido el Tribunal Federal Alemán. Sí, la famosa sentencia. Entonces, sí, más o menos. Mi pregunta iba un poco por ahí, efectivamente, es un reconocimiento del derecho, pero podemos decir que desde luego no de carácter fundamental. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por tu intervención. Tiene la palabra Pablo Sánchez Molina. Muchas gracias, José Naranjo. Y enhorabuena, José Barrero, por la exposición. Me ha parecido muy didáctica, como ha dicho el profesor Rodríguez, creo que es un catálogo muy ilustrativo que podemos utilizar, yo creo que básicamente todos los miembros de este equipo de investigación sobre nuevos derechos. Yo estoy bastante de acuerdo que las dos primeras vías, la de reforma y ampliación, al final no generan tanto conflicto, son más aceptadas, la tercera, la cuarta y la quinta, pues se da un poco más de conflicto y no hay tanto consenso. Y en ese sentido mi pregunta no va por la vía de adaptación para crear nuevos derechos, sino va justo por lo contrario. Entonces, no sé si en sus planteamientos se ha planteado si efectivamente hay posibilidad, hay una regulación, hay alguna interpretación que evite precisamente lo contrario, que no persiguen derechos, sino que se utilicen instrumentos internacionales para limitar derechos ya existentes. Entonces, a veces no solo sería estar centrados en que haga algo nuevo, sino evitar que lo que tenemos, lo que se ha sido configurado hasta el momento, pues no sea, digamos, la mayoría de derechos fundamentales. Simplemente se me pregunta. Sí, no, muy interesante, de luego, Pablo. Tengo que deciros que en el libro, en mi libro, Nuevos Derechos y Garantías, hay un capítulo dedicado a la reducción constitucional. Y efectivamente, lo que pasa es que no he querido traerlo a colación porque me parecía ya entrar en unos detalles que quizá no merece hablar. Pero efectivamente, a veces estos mandatos interpretativos que animan a la interacción entre el plano internacional y el plano nacional, a veces tienen el efecto contrario. Y es que, claro, ese mandato interpretativo y esa necesidad de interacción a veces lleva a una reducción de contenidos. Vía límites, vía apreciación de límites en el contenido declarado de algunos derechos fundamentales. Y podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? La sentencia Meloni es clara en ese sentido, ¿no? Y otras. Como a veces, claro, el mandato interpretativo y la comparación implica replantearnos los límites de un derecho fundamental. Lo cual plantea también problemas constitucionales muy interesantes, porque claro, ¿en qué medida el 10.2 permite esa reducción
Pues siempre se había dicho que el 10.2 animaba más bien a la ampliación y no tanto a la reducción, ¿no? Pero sí, eso. Y también, en relación a lo que planteas, claro, también hay que reconocer que, también, ¿no?, vía interpretativa, el Tribunal Constitucional Español, cuando en su jurisprudencia así más reciente sobre la reversibilidad de los derechos sociales, esa doctrina del Tribunal, poniendo determinado límite a la reversibilidad, evidentemente está muy condicionada, muy influida por la doctrina, no tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de otros tribunales constitucionales, ¿no?, especialmente el alemán. Sí, o sea que desde esa perspectiva también hay interacción. Sí. María del Mar Nava. Muchas gracias. Mira, yo me uno a las felicitaciones de los compañeros que me han precedido. Me ha parecido una exposición interesantísima y además yo creo que ha enriquecido muchísimo lo que venimos trabajando a nosotros, ¿no?, sobre la creación de nuevos derechos fundamentales. Yo, de todo lo que ha dicho, hay una cosa que me ha interesado particularmente porque es lo que está más directamente relacionado con lo que yo estoy estudiando y como lo estoy estudiando, que es la vía de creación de nuevos derechos o de nuevos contenidos a través de la inferencia. Entonces, mi duda es la siguiente, porque tal como lo ha planteado, la idea o cómo se ha utilizado en otros ordenamientos es inferir un nuevo derecho a partir de una cláusula genérica contemplada en el propio texto constitucional. Pero mi duda es la siguiente: ¿se podría utilizar esa misma vía para inferir un nuevo derecho fundamental a partir de otros derechos fundamentales ya existentes, cuyo contenido en realidad no sería realmente distinto, únicamente que tendría la virtualidad de unificar en un solo contenido fundamental ese contenido que está parcialmente reconocido de manera fragmentaria en otros derechos fundamentales? El caso típico es el artículo 18 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, reconoce de una manera amplia y genérica el derecho a la protección de la vida privada. Nosotros no tenemos un derecho equivalente, tenemos varios, los del 18, que contemplan de manera fragmentada aspectos o manifestaciones de ese derecho. En un plano analógico nos ha funcionado hasta ahora relativamente bien, pero con las transformaciones digitales, bueno, la posibilidad de inferir a un nuevo derecho a la privacidad con ese contenido amplio a través de esos. Entonces, la pregunta es si, evidentemente, que le parece al ponente la posibilidad, y si conoce algún caso de algún ordenamiento, otro ordenamiento constitucional en el que exista algún ejemplo concreto, en el que no exactamente ese derecho, sino a lo mejor otro derecho parecido se haya construido, se haya reconstruido más bien a partir de esa técnica. Esa es la primera. Y tengo también interés por conocer la opinión del ponente al hilo de algo que comentó el profesor Rodríguez al principio, ¿no?, de la mutación constitucional, no tanto de contenido, sino como de control, de constitucionalidad, más bien de tutela o de convencionalidad, incluso de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, todavía, asumiendo la dificultad de la reforma constitucional en nuestro caso concreto, las vías principales de creación de nuevos derechos fundamentales son esas otras: ampliación, mutación, inferencia llegado el caso. Y en todos ellos el protagonismo es para el Tribunal Constitucional, entiendo yo, pero ¿no cree que ese protagonismo del Tribunal Constitucional está en peligro? Precisamente por ese nuevo papel que corresponde a la jurisdicción ordinaria como jueces de la Unión Europea. Por ejemplo, el derecho al olvido
es un ejemplo claro, no solamente es un derecho que ha nacido originariamente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que es un derecho que los jueces ordinarios incorporaron inmediatamente a su jurisprudencia, incluso antes del propio Tribunal Constitucional. Entonces, reitero las felicitaciones y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, María del Mar, por tu intervención. En relación a la primera pregunta, no sé si te he entendido bien, pero yo creo que a partir de cómo yo percibo las cosas, no nos situaríamos más bien en el terreno de la ampliación, una ampliación que puede ser todo lo discutible que se quiera y que de hecho plantea a veces conflictos, ¿no? entre tribunales, pero no nos situaríamos más bien en el terreno de la ampliación, más que de la inferencia implícita, en relación a lo que plantea tu primera pregunta, porque no, creo que la vía oportuna para lo que plantea quizás sería la ampliación, ¿no? El contenido declarado de un derecho ya formalizado se puede extender, se puede abrir, y hay muchísimos ejemplos, ¿no?, que avalan esa ampliación. No sé si... Sí, una de las posibilidades, no quiero monopolizar, es, claro, la ampliación a través del derecho a la intimidad, sobre todo, esa posibilidad, ampliar el 18.1, ya no solamente el contenido sustantivo, sino sobre todo, porque el problema principal que se está planteando es precisamente el diferente régimen de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, entre la vida sexual por un lado, que exige la previa autorización judicial, e intimidad, que formalmente no, que el Tribunal Constitucional lo ha extendido también, ¿no? Entonces, precisamente cuando se trata, sobre todo, por ejemplo, del registro de dispositivos tecnológicos, ahora no hay ningún problema porque por la reforma legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal está contemplado, ¿no? Pero para trascender lo que es el ámbito puramente legal y darle proyección constitucional, claro, una vía sería a través de la intimidad, pero explorar la posibilidad de construirlo de manera más amplia y que no solamente sea el contenido propiamente de intimidad, sino también secretos de comunicaciones y protección de datos, porque muchas veces es muy difícil deslindar en el ámbito digital dónde empieza y termina estrictamente lo que es intimidad y dónde empieza, por ejemplo, la protección del dato personal. Yo creo en todo caso que nos situaríamos más bien en el terreno de la ampliación, porque yo creo que la inferencia implícita iría en otra dirección, y es cuando ya no cabe la ampliación, a no ser que desvirtuemos el contenido declarado de un derecho. Bueno, eso siempre se puede hacer, pero cuando no cabe la ampliación y desde luego no cabe la mutación, porque el texto es claro y ahí o reformamos bueno, pues en ese caso sí entraría en juego la inferencia implícita. Pero en la línea de lo que planteas, yo creo que nos situaríamos más bien en el terreno de la ampliación. Y sí, claro, yo antes mencionaba el caso de los desencuentros entre el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Europeo, al hilo de las garantías frente a la expulsión de los extranjeros. Claro, el Tribunal Europeo sitúa todas esas garantías dentro del 8, ¿no? Intimidad privada y familiar, y el Tribunal se resiste, el Tribunal Español se resiste. Y bueno, esas exigencias más bien las incluye, las mete en el 39, 39.4 y desde luego el 24, ¿no? Tutela judicial efectiva. Creo que tenéis un seminario con Javier Matías, ¿eh? Sobre, sí. Y creo que ese tema igual va a salir. Sí. Pues muchas gracias. Oliver Roales, enlazando con esto último que acabáis de hablar, y sobre una duda que me surgió cuando lo estabas exponiendo, que coincido con prácticamente todo el mundo que ha dicho que es una exposición interesante, sobre todo porque a mí, por las dudas que me planteé, me ha parecido como una herramienta muy útil, pero al mismo tiempo, pues no sé, digo, a ver hasta dónde llego.
porque en esto de la ampliación, adaptación e inferencia implícita, a mí la primera impresión que me dio es que en realidad se trataba de hacer lo mismo, pero con diferentes argumentos, dependiendo de cada contexto. Con lo cual, vamos a ver si me explico lo que quiero decir. Porque estábamos hablando antes de si era una cosa o era otra. Voy a poner un ejemplo, pero no tengo la solución, ¿eh? Es una pregunta literal, ¿vale? Imaginemos una constitución donde no existe el derecho a la información, solo existe la libertad de expresión. Y tenemos que resolver las cuestiones en una sociedad que, bueno, que como tiene esa prensa libre o la necesitamos, ¿vale? Precisamente porque parece claro que un derecho y otro son coadyuvantes, es decir, los dos son medios para una finalidad compartida, claro, da la sensación de que si no estuviese uno, implícitamente debería derivarse. O sea, que parece que ya es una inferencia implícita. Sin embargo, podríamos entender en un contexto parecido que no, es que esto se creó inicialmente en una sociedad casi sin prensa y al surgir la prensa, estoy a lo mejor estirando un poco el ejemplo, pero al surgir la prensa, lo que se ha hecho es que se ha adaptado a una nueva situación algo que ahora requiere nuevos medios. Cosa que hasta cierto punto, porque evidentemente ¿no? Hechos, opiniones son necesarios para desarrollar cualquier tipo de expresión, con lo cual es complicado. Es decir, que no hubiese habido nunca prensa, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que hay situaciones o maneras de afrontar un problema que pueden derivar más en simplemente una ampliación, porque veamos que el contexto nos parece más fácil, y otros no. Por ejemplo, y esto también es otra pregunta que no tengo la respuesta. Tengo una opinión, pero no tengo la respuesta. En Roe vs. Wade tenemos privacy, o sea, la intimidad, y tenemos un derecho a que esa intimidad se exprese en que los legisladores no pueden entrar en el cuerpo de la mujer. O sea, el aborto. ¿Vale? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una ampliación del derecho a la intimidad. Tenemos, por el contrario, o no por el contrario, yo no defiendo que sea por el contrario, sino que simplemente una argumentación distinta. O tenemos simplemente una derivación implícita de esa intimidad, o por el contrario tenemos que, al haber una situación nueva, tenemos que entender novedosamente el derecho y seguir una mutación. No me queda claro porque creo que es simplemente como uno lo argumenta. Y por lo tanto, a lo mejor, esa falta de comunicación que estabais teniendo era como uno afronta el problema desde su inicio del derecho a dónde nos encontramos ahora, también entendiendo, yo entiendo que las derivaciones implícitas tienen que ir por ahí, teniendo en cuenta que, no sé, cada derecho, al fin y al cabo, si tiene unas finalidades, siempre se encuentra enfrentado a otras finalidades, pero al mismo tiempo otros derechos sí son coadyuvantes a esas mismas finalidades. Y por lo tanto, en el camino entre uno y otro, decía Roe vs. Wade, están esas penumbras, donde o lo hace este o lo hace este, pero tiene que hacer alguno, porque queremos llegar al mismo sitio. No sé, yo lo dejo ahí. Bueno, muy interesante. Vamos, que coincido con lo que has expresado. Yo también tengo muchas dudas al hilo de toda esta construcción y toda esta distinción entre unas vías y unos cauces y otros. Claro, lo que pasa es que eso anima justamente a intentar poner un cierto orden e intentar sistematizar un poco la reflexión y, claro, intentar que no todo sea o no todo se abandone a la jurisdicción constitucional, ¿no? Yo sigo pensando que lo ideal es, pero bueno, esto es una idea muy evidente, lo ideal sería utilizar el poder de reforma, ¿no? Activar el poder constitucionalmente constituido, pero eso a veces, bueno, por las razones que sean, no se puede. Y claro, entran en juego distintas vías
distintos cauces, a veces no es fácil distinguir entre unas vías y unos cauces y otros, y claro, ese es el reto, ¿no? Intentar clarificar, ese me pareció a mí el reto, porque claro, a veces uno consulta una determinada decisión del Tribunal Constitucional Español o del Tribunal Europeo y claro, a uno le asaltan las dudas, ¿no? Bueno, esto porque esto que es ampliación, esto es inferencia implícita, pero bueno, yo creo que ahí está el reto, ¿no? Intentar ordenar ese espacio de pensamiento y bueno, intentar clarificar esas categorías, pero desde luego todo esto es muy discutible. Entonces, yo soy consciente de que todo esto admite muchísimos matices. Sí. Tiene la palabra, perdón, José Luis. Me ha parecido no solo interesante, sino clarificador. Yo en mi cabeza era como un Tetris. Escuchando todo esto, empezaba a encajar cosas. Yo estoy estudiando el derecho a la ciencia. En España está regulado no como tal en el 21b, pero al hilo de la ampliación y del comentario que se está haciendo, yo lo que pretendo es ampliar su contenido con el 44.2, que es un principio rector, es decir, la obligación que tiene el Estado de fomentar la investigación científica. El objetivo es que se me plantea el inconveniente de lo que estamos hablando, de quién tiene la iniciativa a la hora de ampliar estos derechos y, sobre todo, la contradicción en la ley que tiene el Tribunal Constitucional, sobre todo cuando lo que se trata es de ampliar derechos sociales, que lo que conllevan es dotación económica a la mayoría de los casos. Entonces, hay como un rechazo, a no ver que determinados aspectos de un derecho fundamental tienen que conllevar una contrarrestación del derecho constitucional. Entonces, si el Tribunal Constitucional es reacio a esta interpretación, pero el derecho internacional sí lo ha hecho y lo lleva haciendo mucho tiempo, los pactos del 66 y las distintas decisiones del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, etcétera, que van en la línea de que son derechos que deben de protegerse como un bloque. Aquí hay, con la sentencia, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que establece evolutiva de cómo va la sociedad. Sin embargo, en otros aspectos choca y el tribunal no da el paso. Lo único que quedaría es plantear el camino jurisdiccional, es decir, luchar desde la base, digámoslo así, hasta tratar de llegar al constitucional. Pero si no se da ese caso, ¿qué hacemos con el 10.2, con la interpretación evolutiva, con el derecho internacional? Para llegar a una efectividad práctica, es decir, ¿cómo hacemos para que esto avance? En definitiva, sobre todo, al final lo vemos con la pandemia, es decir, hemos visto que la ciencia ha tenido muchas respuestas, pero no había mecanismos adecuados y había un choque muy fuerte. Sí, claro, antes mencionábamos, ¿no?, los reparos, ¿no?, frente a una elevación generalizada de derechos fundamentales. Yo creo que esos reparos aumentan cuando se trata de derechos prestacionales. Ahí sí que yo creo que hay que ser restrictivo en las interpretaciones favorables a reconocer derechos, y más si se trata de derechos fundamentales. Y en el fondo volvemos así al debate en torno a la fundamentalidad o no de los derechos estatutarios, ¿no? Claro, hay que tener cuidado. A mí, por ejemplo, a diferencia de otros muchos colegas, yo sí soy partidario de distinguir en el texto constitucional entre derechos de la sección primera, de la sección segunda y, por supuesto, principios rectores. O sea que, en fin, sí, ahí creo que habría que ser muy cuidadosos a la hora de reconocer derechos fundamentales prestacionales, y no, eso ahí sí que yo tendría muchos reparos, ¿no? Sí. Pues me toca a mí. A ver, habrán algunas cosillas así que a mí te he dicho me encantaba más, coincido con María del Mar en que intervenciones como las tuyas nos sirven muchísimo
para enfocar el proyecto, los proyectos que tenemos en marcha. Yo tenía tres cositas, son pequeñas, pero tres cositas. Primero, sobre la reforma constitucional, a mí me llama la atención que la propia Constitución parece haberse protegido un poco contra los nuevos derechos. Quiero decir, entendiendo aquí nuevos derechos fundamentales en un sentido estricto como los recogidos en AMPA, o con los de la sección primera del capítulo segundo del título primero. Vamos a dejar en este momento la igualdad y el 30.2. Lo digo porque, claro, cuando tú exiges para cualquier reforma que afecte a la sección primera del capítulo segundo del título primero, reforma agravada, eso incluye no solo las reformas que podemos entender negativas, sí, es decir, las restrictivas de la configuración de los derechos actuales o las que suprimen los derechos, sino que incluye además aquellas que podrían ampliar el catálogo de derechos fundamentales. Eso a mí me llama un poquito la atención en una constitución democrática como la nuestra. El segundo punto que te quería plantear es sobre el alcance del 10.2. Siempre se ha dicho que el 10.2 no puede servir para crear nuevos derechos, es una cláusula, siempre se ha dicho, por lo menos lo he dicho yo, es una cláusula de interpretación de los derechos que hay. En ese sentido, yo creo que no se puede forzar la constitucionalización o la fundamentalización, mejor dicho, de todos los contenidos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pongamos el ejemplo claramente del 8.1. Pues el 8.1 tendrá derechos que entren en nuestra intimidad o que entren en nuestra propia imagen y otros derechos que no. No todo tiene que ser fundamental, como decía Ángel Rodríguez. La labor del tribunal es partir de la delimitación de los derechos de nuestra Constitución y ver qué cabe y ver qué no cabe. Porque habrá contenidos que efectivamente sean reconducibles al libre desarrollo de la personalidad. Pero es que nuestra Constitución distingue entre el libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales. El libre desarrollo de la personalidad es un principio constitucional y carece de la eficacia y de las garantías que tienen los derechos fundamentales. Por ejemplo, este derecho a la identidad única, segura y legal de los menores. Pues yo así a bote pronto, la verdad es que no he estudiado el tema para nada, pero igual no tiene por qué ser reconducible al derecho nuestro a la intimidad. Lo único que exige nuestra Constitución, por un lado, lo que exige es que los derechos fundamentales nuestros los interpretemos de acuerdo con los del Convenio. No que haya ni siquiera que fuerce una mutación constitucional. Y el convenio lo único que exige es que los derechos que están en el convenio sean protegidos por nuestro ordenamiento, pero no que sean protegidos como derechos fundamentales. Creo yo. Eso, y ya la última cuestión, no has tocado el tema de la regresión, pero Pablo sí, la cuestión del aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, incluso ayer estaba viendo en relación con la ley trans, derecho a la libre autodeterminación del género. Yo creo que si miramos los preámbulos de todas las leyes que incorporan estas instituciones, nuestros derechos o lo que sea, el legislador casi siempre invoca libre desarrollo de la personalidad, derecho a la intimidad, casi siempre, con más o menos acierto. Claro, esa invocación tan genérica pues todavía no ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional en ningún caso. Para que sea refrendada sería necesario que una persona, por ejemplo una mujer a la que le prohibieran abortar, pues dijera pues, y agotara la vía judicial ordinaria hasta llegar al amparo, por ejemplo, ¿no? O una persona a la que no se le concediera
la prestación para la eutanasia. Pues igual, vía judicial efectiva, recurso de amparo, oye, esto, intimidad, ¿sí o no? De otra forma, es complicado que el Tribunal Constitucional se llegue a pronunciar sobre si ahí hay un derecho fundamental o no, me parece, pero si se diera esa oportunidad sería precisamente, creo yo, en un escenario de regresión de derechos. Quiero decir, imagínate que ahora entra un partido al gobierno con una mayoría suficiente como para decir volvemos al sistema anterior a 1985 en relación con la aborto. Y ahora se plantea el recurso de inconstitucionalidad sobre esa norma y ahí sí que tiene que decir el Tribunal Constitucional si el aborto es o no es un derecho o el aborto está cubierto simplemente por libre desarrollo de la personalidad. Tú antes has distinguido, al principio has dicho el matrimonio homosexual, tampoco tienes dudas, pero después has dicho, yo creo que ya sí. Igual, si hay una regresión ahí, ¿sería la regresión constitucional o sería ya inconstitucional? Porque los tiempos evolucionan, quiero decir, a lo mejor en la conciencia social y jurídica ya de la época, pues resulta que ya el matrimonio, el mismo 32, cubre el matrimonio homosexual, no lo sé. Son dudas de las que te hago directamente culpable por los sugerentes de intervención. Contesta la que quieras. No, muy interesante todo lo que plantea, además son cuestiones que quizás debería haber puntualizado un poquito más. Claro, se blinda la Constitución frente a la incorporación de nuevos derechos. Sí o no, porque sí, entiendo lo que dice perfectamente, pero ese blindaje parece que lo percibías como algo negativo, ¿no? Hombre, depende del derecho que se trate de incluir. Si me gusta, es negativo. Bueno, se blinda en cierto sentido, pero la sección segunda tampoco está muy blindada, ¿no? La segunda no, ahí se podría... claro, yo también entiendo ese blindaje, porque claro, la sección primera es que ahí estamos en el núcleo duro de los derechos fundamentales ligados a la dignidad, ¿no?, racional de la persona. Ahí sí, yo creo que hay que ser exigentes, claro, en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? Tampoco podemos elevar a la categoría de derecho fundamental cualquier pretensión. Algo que tú también matizabas muy bien al hilo del artículo 8 del convenio. Efectivamente, ahí te doy toda la razón, quizás podría haber matizado un poquito más. Hombre, algo dicho al hilo del enfrentamiento, ¿no?, por así decirlo, del Tribunal Constitucional en torno al artículo 8, las exigencias frente a la expulsión de los extranjeros. Yo ahí entiendo, yo ahí entiendo al Tribunal Constitucional español, porque en la línea de lo que tú decías, ¿no?, hay determinadas implicaciones o determinados contenidos que el Tribunal Europeo mete en el 8 que no tiene por qué estar en nuestro 18. Así y en ese contexto, claro, el Tribunal en ese caso se apoya más en el 39, en el 24. Yo sí entiendo ahí la postura del Tribunal, sí. Y claro, sí, claro, que planteas al hilo del aborto y la regresión. Claro, ahí tengo dudas. Antes me tiraba de la piscina, pero sí, ahí tengo dudas, sí. Pero el debate que está planteado a día de hoy me parece muy interesante. Habrá que ver la sentencia también del tribunal sobre el aborto, a ver qué dice, ¿no? Pero claro, a día de hoy el debate en relación al aborto en Estados Unidos y en Europa es si efectivamente debemos considerarlo o no como un derecho fundamental, ¿no? Bueno, sí, yo tengo dudas, la verdad, tengo dudas. Y en relación al matrimonio homosexual, hombre, la sentencia 198 del 2012, a la luz de esa sentencia, la regresión cabe, ¿no? No sé, creo que el tribunal dice lo que dice, y si dice lo que dice es porque quería decirlo, y el tribunal no dice que se trate de un derecho fundamental, ¿no? Pero claro,
Pero tú crees que hay, por ejemplo, concretamente en el tema del matrimonio homosexual. Otra opción es que haya voluntad o arrojo político, que no aparece. Además, afortunadamente, parece que no lo va a haber. Pero desde la decisión del tribunal, yo creo que esa regresión cabe. Pero yo creo, fíjate, que ahí igual en un momento dado ya intervendría el 14, que hasta ahora no ha intervenido en ese tema porque se trataba de ampliación, no de reducción. Yo no sé si ante este nuevo escenario eventual, que ojalá no se produzca, de regresión del Tribunal Constitucional diría, bueno, aquí ya el 14 ya no se puede. Sí, yo no sé lo que pasaría, pero bueno, yo creo que con la sentencia de, claro, han pasado ya varios años, con la sentencia del 12, el tribunal dice una cosa que en el fondo es muy llamativa. Dice, bueno, el derecho contra el matrimonio de las parejas homosexuales no es el mismo derecho contra el matrimonio de las parejas heterosexuales. Bueno, pues si no es un derecho fundamental, es una cuestión que el legislador democrático de cada momento debe resolver. Pero sí, yo reconozco que es un tema complicado, ¿no? Muy bien, pues si nadie tiene nada más que preguntar, pues agradecerte tremendamente que hayas participado en nuestro seminario. Nada, gracias de nuevo a Rafael por la invitación, a todos los colegas del área. Y nada, estamos muy a gusto y os agradezco a todas vuestras preguntas, vuestra atención y ha sido un placer estar aquí esta mañana con vosotros. Me lo he pasado muy bien. Gracias.